Vamos a dar comienzo a este encuentro literario que organiza la biblioteca, y hoy nos acompaña Cecilia López Ballesteros, cuya última publicación, El secreto del castillo maldito, nos viene a hablar de él. Tenemos que poner en valor el esfuerzo que realizan los autores, en concreto Cecilia, por estar aquí, y nosotros tenemos que agradecer el que tengamos delante al autor, no tengamos que ir a ningún sitio a que nos hablen del libro, sino que vienen a nuestro centro. Es muchísimo más cómodo y tenemos que agradecer siempre ese tipo de cuestiones. Por eso yo, por mi parte, lo único es agradecer a Cecilia la presencia. Y ahora damos comienzo al acto. Pues nada, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, porque nos hace muchísima ilusión que autores jóvenes como tú, que teman la literatura y nos transmitáis tantísimas cosas y lo personal, acércanos por edad, ¿no? Nos gustaría comenzar pues una breve biografía tuya, ¿no? Para que nos situemos, ¿vale? Cuando quiera, Natalia, sí. Cecilia López Ballesteros, lectora apasionada desde su infancia, ha participado en concursos de poesía y relatos cortos organizados por el Colegio Manuel de Falla de Peligro, siendo ganadora de primeros premios. En el año 2015 obtuvo su primer premio en un concurso narrativo organizado por Elías Clara Campoamor. Posteriormente escribe cuentos de misterio que son expuestos en la biblioteca de dicho instituto. En 2017 fue ganadora del concurso de narrativa organizado por el Centro de la Alianza, por el manuscrito Los Conductos Severanos. Obtiene como premio la estancia durante una semana en la Escuela de Jóvenes Escritores, en Málaga, donde recibe clases de poesía y narrativa infantil. En abril de 2018 publicó su novela Los Conductos Severanos en la librería Rafael. En 2019 fue galardonada en la tercera edición de los premios EVE en la categoría de literatura. Y hoy ha venido aquí a presentarnos su libro El secreto del castillo maldito. Y ahora algunos compañeros nuestros van a leer algunos fragmentos de su libro. Vale, Karina. Yo el fragmento que he escogido ha sido: Alexis y Etron empezaron a subir la montaña. Aquella caminata parecía no tener fin y no estaba segura de que mereciera la pena tanto esfuerzo. Sabía, o quería saber, que el castillo no era más que una mera leyenda, un cuento, y si lo estaba buscando era para callar esa voz en su cabeza y para que Etron dejara de molestarla. Siguió andando, acercándose paso a paso a lo que sería una decepción para su acompañante. Al menos eso esperaba. Solo quería que todo acabara pronto y que pudiera volver a la deseada soledad que necesitaba. Ojo al dato, soledad. Nada de voces en la cabeza, nada de contacto con otros, nada de su conexión empática. Quería encerrarse en ella, volver a no expresarse a la época de 1900. Quería que la olvidaran, que con el paso del tiempo nadie recordara a Alexis Wood. Si lo que quieres es desaparecer, sigue subiendo. Llega al castillo y te aseguro que no saldrás de él. Será como si no existieras, querida. Cerró los ojos y apretó los puños, mientras pedía que esa voz se callase de una vez. ¿Con quién hablas?, preguntó Etron. Con nadie, musitó. Siguió subiendo, concentrada en mantener la mente en blanco. Un viento helado llegó hasta ellos, golpeando sus rostros, y se sintió mal. Le recordó demasiado a esa otra parte suya. Recordó a su madre y a cómo la había encarado en la casa del abuelo de John, un nombre que quería que jamás volvería a pronunciar en voz alta, y si lo hacía no era para llamarlo, solo para añorarlo. Si sabía que algo que ansiaba más que su soledad era volver con John, pero sí estaba seguro de que ese no era posible. Él salió de la ducha y se encaminó a ella, pero cuando tuvo la intención de cogerle la mano, Alexis se apartó y bajó la mirada. John no entendía lo que pasaba, pero no se rindió. Acabó alzando su rostro y lo miró dudoso. Pero su duda se convirtió en dolor y pena. Dolor y pena que surgieron cuando descubrió en su mirada la frialdad y seriedad que tenía cuando se conocieron. Se dio cuenta de que había cambiado de ropa y llevaba un bolso colgado. Miranda y Roger tenían razón, no debo tener sentimiento. Me tomas el pelo, te he congelado, no debemos volver a vernos. John, sé que te doy esta decisión y créeme cuando te digo que a mí me duele más. Entonces no lo hagas, quédate, iba en serio lo que te dije esta mañana, no puedo, adiós. Se desvaneció y lo hizo dejando a un John confuso y destrozado interiormente.
No sabía si volvería a verla alguna vez, pero sí que nada sería como antes. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, sí, claro. Tengo curiosidad, ¿por qué había elegido esos fragmentos? Yo elegí este fragmento porque me parece interesante de que hablase de la soledad como algo que añora también, que no quiera escuchar más voces ni nada, y también que el hecho de que eche de menos a John. Yo escogí este porque me parecía un momento muy bonito, ya que hablaba sobre como que no podían estar juntos, pero que aún así John seguía amando a Alexis sobre todo. Pues empecemos ya con él. Al igual que me había agradecido el que yo venga aquí, yo quiero agradeceros principalmente a vosotros que estáis aquí ahora mismo escuchándome y a Instituto por invitarme una vez más. Siempre un placer. Sí, bueno, no sé si lo habéis leído o si tenéis una idea más o menos de un poco los dos. Es fantástico, son libros fantásticos, son libros también de amor, de misterio, un poco de todo. Pero algo que me han comentado que llama la atención es el cambio de estilo entre uno y otro. Me han dicho, es que uno se nota un poco más inexperto, más infantil, el otro ya toca otros temas y hombre, la diferencia, ¿verdad? Está ahí. El primer libro lo hice con 13 años, 13 para 14. Surgió, la verdad es que no surgió así con ningún tipo de planteamiento de venga, voy a ponerme en serio. No, fue más bien como, voy a escribir un libro, a ver qué sale. Vamos a ir probando. Tenía ideas, tenía tiempo, en aquel momento tenía bastante tiempo. Entonces me puse y poco a poco pues salió lo que ahora se llama Lo que oculta sin mirar. Ya con el otro sí tuve más planificación, porque ya sí que es verdad que quería llevarlo por una zona un tanto más seria, un tanto más profesional, por decirlo de alguna manera. Y también quería que fuera un final redondo, decirlo de alguna manera, decir, estos personajes ya tienen su historia. Entonces, pero eso necesitaba más planificación, también me llevó más tiempo, que suele ser lo normal. A la hora de escribir, no solo es ponerte enfrente de un ordenador, o de una libreta, o de lo que sea que se utilice para escribir, es coger todas las influencias que te lleguen del alrededor, ya sea tu amigo, tu vida cotidiana, tu familia, ya sea series que ves por la noche o por la tarde, música que escuchas, otros libros que lees, dibujos, cualquier cosa puede suponer influencia para una historia y una historia bien hecha. Y es algo que se ve, sobre todo en el primero, que ahí fue donde me dediqué a coger influencias pues, de todas partes, sobre todo de mi amigo del instituto, porque en ese momento estaba como vosotros estáis ahora. Y pues cada cosa que hacía era como Lorena, que era una amiga mía de mi clase, era como Lorena, ¿qué te parece esto? No sé qué. Entonces, da mucha influencia ahí, lo que se habla también es de lo que supone la amistad para este tipo de cosas. Porque una cosa muy importante para el propio desarrollo personal es el apoyo que recibes, tanto de tu familia como de tu amigo. Eso es algo muy importante y eso es algo que me ayudó muchísimo a sacar este primer libro, luego ya a sacar el segundo como continuación. Otra cosa que también me ayudó fue cuando ha mencionado lo del concurso de Joven Andaluza, de escritura y poesía. La verdad es que esa semana fue una semana increíble para lo que es el desarrollo de la literatura, porque fue una semana con 35 personas de Andalucía, todos con una pasión por la lectura, por la escritura, por muchas cosas en general, pero sobre todo por la literatura, y con profesores que eran escritores novelistas, escritores de poesía, había un fotógrafo también, y era ejercicio, ver un paisaje y ¿qué te sugiere que escriba ese paisaje? A veces eran cosas tan simples como voy a describir el paisaje, y otras veces eras capaz de hacer una historia fantástica donde había seres fantasmales que interactúan con las personas, unas cosas un poco extrañas. Pero ahí también ves otras personas, lo que escriben otras personas.
Eso también, hablamos de la influencia, eso también ayuda muchísimo. Bueno, yo la verdad es que al principio, cuando presentaba el primero, siempre lo presentaba como primera parte de 3, porque era la intención principal, primera parte de 3. A medida que fui escribiendo el segundo, seguía con la intención de hacer los 3, pero llegó un momento en el que dije, quedaría muy bien hacer el final. Probé, hice ese último capítulo, quedó demasiado bien ese último capítulo, no sé, se me ocurrió algo así como a las 5 de la mañana, lo probé, me quedó bien y lo dejé. Y dije, pues ya tengo final. Ya tengo final, ya he terminado esta historia, pero lo bueno de la imaginación, la creatividad, las artes en general, es que nada tiene un fin eterno. Lo que hoy está acabado, mañana puede resurgir de otra manera. Entonces, por eso otra cosa que me gusta mucho del arte, de que nada tiene un final, de ya no se puede hacer nada más con esto, ¿no? Puedes saltar por muchas otras ramas. También hay una cosa importante que es que voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros leéis más o menos de continuo? ¿Menos? ¿Por una media continuidad? Vale. ¿Cuántos de vosotros leéis más o menos esporádicamente? ¿Algún que otro día? Vale. Cuando digo leer, ¿pensáis en coger un libro en físico, abrirlo y empezar a leer las páginas? ¿O pensáis en coger un libro en físico, pensáis en coger un libro digital, pensáis en meteros en una aplicación de lectura y leer lo que hayan puesto ahí otras personas? Con esa otra noción de lectura, ¿cuándo leéis, aunque sea una tarde? Pensando en todo eso, en libros en físico, en libros digitales, en aplicaciones, más o menos. En todo, como si leas un cartel. ¿Más o menos? ¿Más o menos? Vale, a eso es lo que voy. Los libros no son únicamente los que vemos aquí, en físico. Un libro empieza en una cabeza. Yo ahora mismo tengo un libro en la cabeza. Y todos vosotros probablemente también. Una historia, una anécdota, algo que queráis contar a otra persona, a ella empiezan a ser libros. El final puede ser distinto. Pueden acabar en físico, como esto, muy bien. Pueden acabar en plataformas digitales, como otros muchos, otras historias muy buenas. Pueden incluso ser de un solo capítulo, tener 64. Da igual, porque es que el arte no se rige por normas. No es que si no tiene un mínimo de palabras, no es un libro, no. Eso no tiene nada que ver. Una historia es una historia, y una historia buena es una historia buena. Tenga 400 palabras, para ti, o tenga 15.000. Eso da igual. Y todos nosotros, todos vosotros, yo, vosotros, profesores, mi madre, todo el mundo, somos artistas en potencia. Y muchos somos artistas en acto. ¿Por qué? Porque simplemente pensar en algo ya es ser un artista de ese algo. El tener una idea, el tener esa imaginación, ya te está dando el primer paso para ser un artista, para poder hacer algo. Ya simplemente, como todo, trabajarlo, evolucionar un poco, porque yo estoy trabajando una cosa hoy, pero si yo quiero mejorar esa cosa, pues tengo que trabajarla hoy, mañana, siguiente. Tener un poco de constancia en eso. Me han comentado que algunos de vosotros tenéis esa cosilla por el arte, por la escritura y tal. Realmente esa cosilla está en todo. Porque si todos tenemos sentimientos, si todos tenemos imaginación, ya tenemos esa cosilla por intentar hacer cosas. Es solo, de alguna manera, ponerse a ello. Entonces, os vengo a hablar de lo que es literatura, de lo que son los libros. Los libros surgieron, el primero surgió como una idea de voy a escribir algo. Luego se añadió lo del concurso y dije, bueno, pues voy a escribir algo para presentarlo a un concurso. Vamos a ver qué tal sale.
El segundo surgió a causa del primero, obviamente, diciendo, bueno, voy a continuar, también me lo pidieron algunos compañeros, que continúa, sigue la historia. Y lo hice, seguí la historia. Pero no son las únicas cosas. Hay pequeñas ideas, hay pequeñas historias, hay pequeños momentos que escribo que a lo mejor no llegan a ninguna parte del final, pero están ahí. Están ahí y están ahí como una trayectoria literaria de propia evolución. Es decir, vale, esto a lo mejor no lo uso para nada, pero el que yo haya escrito esto de esta manera me hace ver que puedo usar este estilo en algo en el futuro. Y de eso es de lo que se trata. Cuando hablo de literatura, con ese rango de la evolución también me refiero a todo tipo de arte, a música, a dibujo, a cualquier cosa. Puede que no te llegue al final a ningún sitio eso en específico, pero te ayuda a mejorar. Y al final acabarás haciendo otra cosa que seguramente será fantástica, porque esa es la gracia del ser humano, que todo es fantástico en cierto momento, me refiero. Los fragmentos que había escogido, los había escogido por una idea que teníais, por un sentimiento que tuvierais en ese momento, por un pensamiento, por lo que sea. Otra persona habría escogido otro totalmente distinto, incluso aun teniendo las mismas ideas que tenéis vosotros en ese momento, en la cabeza, incluso teniendo esos mismos pensamientos. Porque todo es relativo. Nada sigue una norma, nada sigue, pues si estás triste te tiene que gustar esto, si estás contento te tiene que gustar esto, ¿no? Puede que estés feliz y te guste algo que a otra persona solo le gusta cuando está enfadado. ¿Por qué? Porque el arte es libre de percepciones, es libre de sentimientos, es libre de todo. Lees una cosa, ves una cosa y si te gusta, es que es como si hubiera una parte de ti que se siente como atraído por esa cosa, por ese cuadro, por ese libro. Eso es el arte, es esa atracción, una atracción que tú dices, merece la pena continuar con ello, merece la pena seguir avanzando para volver a conseguir ese sentimiento, esa atracción inicial. Eso es lo que yo conseguí con estos libros cuando lo hice. Un sentimiento de realización, de he llegado lejos, porque realmente he pasado de nada a 2 libros. Y si yo he llegado lejos, todos vosotros podéis llegar lejos en lo que queráis, ya sea escribir, pintar o cualquier otra cosa que sea volviendo al tema de qué supone leer. Mucha gente dice que leer, cuando te preguntan, ¿tú cuánto lees? Pues coger un libro en físico y abrir la página y ponerse a leer. Yo personalmente, y en la actualidad, los libros en físico que he cogido son libros de estudio. Pero lo que me toca. ¿Qué pasa? Que yo no digo que he dejado de leer. Solo porque no cojo un libro de una estantería y me pongo a ojearlo, no he dejado de leer, porque existen otras muchas maneras de acercarte a la lectura, de acercarte a la lectura y a la escritura de otras personas. A lo mejor no son escritores de renombre, son personas como yo, como vosotros, que viven aquí, que viven en Galicia, que viven en Estados Unidos. No lo sé, no lo conozco. Y esta es la importancia de eso de las plataformas digitales en este sentido. No hay nada como un libro. A mí me encanta el olor a libro nuevo, a libro antiguo, a libro usado, a libro recién sacado. Me encanta el olor al libro en general, el olor a las páginas, me encanta. Y es muy triste decirlo, pero ahora mismo no tengo ese tiempo para ponerme a disfrutar de un libro como tal, como disfrutarlo. También es que me bebo los libros, ¿no? Empiezo a leer y ya un capítulo más, nunca es un capítulo más, nunca es un capítulo más hasta que termine el libro. Eso pasa igual con la serie, un capítulo más. Todos sabemos que no es un capítulo más. Entonces empecé a interesarme por algo que yo había hecho ya desde el principio, porque la verdad es que la primera vez que empecé a escribir con un poco más de seriedad fue cuando cogí un libro y dije, ¿y qué habría pasado si? Ese que hubiera pasado así, ese hubiera que normalmente no se nos concede, porque el universo no concede hubiera, ese hubiera que en los libros, en la serie, en las películas, en la vida no existe. A mí se me ocurrió, ¿qué hubiera pasado si X personaje y este otro se hubieran reencontrado después de no sé cuánto tiempo? Y dije, bueno, voy a hacer la escena a ver cómo saldría.
Y empecé por ahí. Y en ese momento no lo sabía, pero estaba haciendo fanfiction. Algo que ahora pues sé que tiene nombre, que es coger algo que ya existe, personajes, una historia y tal, y reinventar. Reinventar. Y ojo, eso no es plagio, ¿vale? Que eso hay mucha gente que también me dice, pero es que estás copiando la idea de otra persona. Sí y no, ¿vale? O sea, ya entramos en términos más complejos. Y ahí es como entré en contacto con páginas como Wattpad, por ejemplo, o una que se llama Archive of Bolón, o AO3, por ejemplo, que es de gente como yo, como cualquier persona que me encuentre por la calle, que hace eso. Que hace eso y que hace sus historias originales. Y oye, pedazos de historia he leído. Esta es de terminar de leerla y con las lagrimitas por aquí, de lo bonitas que son. Y es impresionante. O sea, las personas tenemos una creatividad increíble. Las cosas como son. Luego también tenemos la cosa de la originalidad. Es que si no es original, no es real. No, perdona. Es tan difícil que algo sea 100% original, porque siempre tiene una influencia de algo. Siempre tiene una escena de un libro, de una serie, de una película, de lo que sea, que acabas plasmando en tu historia. A mí me lo dijeron. Le pasé a mi amiga un capítulo de este segundo libro y me dijo, oye, esta escena la has sacado de Teen Wolf. Y yo, así. Y vi el capítulo y efectivamente era la misma escena. Y yo, pues no me había dado cuenta, fíjate. Lo había escrito tan automático y dije, queda bien, que no me había dado ni cuenta de él. Pero efectivamente no era original. Luego la cambié un poco porque dije, es muy cantoso, ¿no? Es que era muy cantoso que ponga esta aquí. La cambié. Pero eso, me di cuenta de lo difícil que es hacer algo original 100%. Es que es imposible. Está ya todo hecho, de alguna manera, que es imposible que algo sea original. Entonces yo pensé, si algo original no es real, estos libros no son reales. Porque no son originales 100%. Y si estos libros no son reales, ¿hay alguno que sí lo sea? Probablemente los primeros que se escribieron o los clásicos y tal, que tú dices, son únicos en su especie. Y entonces dije, bueno, pues si estos libros se consideran reales, ¿por qué las historias que yo me encuentro por internet no? Porque no son originales. ¿Y qué significa ser original? ¿Original es que todo sea tuyo? ¿O original es que con un personaje, otro y una escena, yo te cree una historia? Yo creo que la originalidad está ahí, en poder sacarle ese jugo a la situación. Que te digan, vale, te planteo esto, ¿cómo lo resuelves? ¿Qué haces? Ahí está la originalidad. Y ahí está la belleza de las palabras. De una situación, resolverla y la imaginación que tiene esa persona para hacerlo de esa manera. Y esas son cosas que, por un motivo u por otro, pues no nos las encontramos en físico. Pero eso no quiere decir que no existan. Eso no quiere decir que esa persona no sea talentosa. Y esa persona, si sigue por ese camino, va a llegar lejos. Va a llegar muy lejos, porque es que realmente lo está haciendo muy bien. Está evolucionando su escritura. Yo empecé por ahí. Yo empecé por coger un libro y cambiar el final. Solo escribí la parte del final y lo hice en una libreta. No lo subí en ningún tipo de redes sociales ni nada por eso. Pero oye, no sé si los conocéis o si habéis leído algo. ¿A alguien le suena After? Las películas de los libros. Salieron de Wattpad. De este tipo de aplicaciones salen historias muy buenas y salen libros muy buenos. Todo el mundo dice, pues a mí no me gusta, pues a mí sí. Lo dicho, la relatividad del arte. Hay quien le gusta y hay quien no, pero, oye, es una prueba de que hay gente poco conocida que escribe muy bien. Que escribe también, pues que hace libros, que hace películas. Y salen de aquí. ¿Vale? Salen de aquí, o salen de la calle. De decir, oye, mira, he escrito esto, ¿te gusta? Sí, venga, sigue. Pues sigo y acabamos con un libro. Oye, ¡qué fantasía! Yo no me lo esperaba para nada. Me encontré con 14 años y con mi profesora de lengua me dijo, ¿tienes un libro? Y yo, ¿cómo? ¿En qué momento? Pero así surgen las cosas muchas veces. De manera inesperada, tú haces tu trabajo, lo haces bien y de pronto alguien te viene y te dice, mira, que me gusta tu idea. Vamos a seguir adelante con esto.
puesto para adelante. Y es que así funciona el mundo. Y así es como tenemos que ir trabajando un poco más. Así que, bueno, yo creo que ya hablan mucho. Por mi cuenta, al menos. No sé, a mí también me gustaría escuchar a vosotros. ¿Qué ideas tenéis? ¿Qué preguntas? ¿Qué me queréis decir? ¿O qué queréis decir a otras personas? Perdona, Cecilia. Perdona, madre. ¿Por qué no me enseñas tu método de trabajo que tiene ahí la libreta? Es verdad, me la traigo. Esta vez me traigo la libreta. Vale. ¿Qué la he encontrado? Tengo una libreta. Tenía una libreta. Yo quiero tomar una idea del método de trabajo. Sí. Bueno, os cuento. Tenía una libreta, que fue la que usé para este primer libro, y que durante un tiempo estuvo perdida, porque cuando la acabé no sé qué hice con ella. Pero la he encontrado. Una libretita súper pequeñita, la verdad. Pero aquí está todo mi... bueno, al principio está la cosa de no sé qué hacer, así que voy a escribir cosas random a ver si sale algo. Y luego pues empiezan los borradores, los famosos borradores. Escribo historias, tacho, escribo historias, tacho otra vez. Tengo una que tiene como 3 asteriscos de que tenía que revisar 5 veces. Aquí está asterisco 1, revisar, asterisco 1, 2, revisar otra vez. Tacho, escribir, tachar, escribir, tachar, escribir. No, eso se basa todo esto. Es tener ideas, ponerlas, y de repente te viene otra idea y dices, pues me gusta más que la anterior. Pues la voy a poner. Y la pones. Y ya lo que surja. Y es que vas con eso. Es un completo tanteo en todo momento lo que estás haciendo. ¿Cómo se me ocurrió el final de ese? Tenía un final pensado, tenía un final perfectamente esquematizado para una tercera parte. A las 5 de la mañana dije, guau, que esta idea me gusta más. La puse y quedó bien y la dejé. Ya está. Todos los planes anteriores se fueron totalmente al garete. Y queda bien. Y a mí me lo han dicho y dije, yo sí, queda bien. Yo que sí, por algo la puse, porque me quedaba bien. Luego aquí tengo un párrafo entero tachado, que a día de hoy, bueno, no puedo leer lo que pone, porque más o menos se puede entender, pero no. Ahí está tachado. Bueno, luego tengo simbolitos matemáticos. Por ahí también, algún que otro dibujo. Aquí se me acabó el boli que estaba usando hasta el momento y tuve que cambiar a otro boli. Fue muy triste en ese momento. Dios, mi boli. Era un boli Nintendo, ¿no? Aquí está ya con otro. Oye, Cecilia, ¿los dibujos del segundo libro también los Pero plasmado? espérate, no te adelante. No, por si los tienes plasmados. Mi madre es delante. No, que se le acaba el tiempo a los chiquillos. Ya. Si los tengo plasma, los tengo. Esta es mi libro. Que no saca tal referencia, los tengo plasma. Y si tú los tienes trabajados en otro sitio aparte o se discutió así. No, a ver, Los los dibujos de los libros que los dibujos de los libros. Tanto las portadas como los dibujos que probablemente habéis visto los que estén en el segundo. Por ejemplo. Los dibujos de las portadas sí que es verdad que salieron un poco con el Paint del ordenador de toda la vida. Corte y pega y a ver qué la salía. Pero ya los del interior sí me los trabajé un poco más. Tengo una aplicación en el móvil que se llama Ibis Paint X, que es perfecta para dibujar, la verdad que me encanta. Y... gracias. Me encanta. Y una cosa, me han preguntado mucho, me dicen, ¿por qué en este orden los personajes? ¿Por qué en estos capítulos? Bueno, todo tiene su explicación. El orden y que aparezcan después de un capítulo o antes del otro es porque ese personaje en ese capítulo tiene mayor relevancia, en cierta manera. Y entonces dije, pues bueno, pues si este tiene más relevancia, pues lo voy a poner aquí. Y bueno, el único que tenía claro dónde quería poner era el último. Que no sé si lo habéis leído algunos, pero cuando lo terminéis veréis por qué el último está ahí. No quiero hacer spoiler. Vale, vale. Era el único que tenía claro dónde quería poner, los demás ponerlo un poco. Bueno, vamos a ir leyendo otra vez, releyendo. Releer es muy importante porque te das cuenta de muchas cosas. Muchas faltas de ortografía. Son horribles las faltas de ortografía. Eso en ellos te pueden dar bastante lecciones. Mira, me gustaría hacerte una pregunta, si te parece. Muchas veces escucho a otros escritores, ¿no? Decir, ¿en qué momento tú controlas tus personajes o tus personajes llegan a controlar la historia? Es decir, tú desde que comienzas tu novela, creas tus personajes,
¿Tú los controlas en todo momento o al final ellos te van derivando? Ah, yo no controlo. Yo no controlo mis personajes para nada. Mis personajes son... Alguien puede decir, no, es mentira, tú escribes la historia, tú escribes lo que haces, ¿no? Pero eso no significa que yo los controle. Mis personajes son entes que existen, en cierta manera, que yo he dicho, pues te llamas así, tienes tal habilidad y haces esto. Y dependiendo de lo que yo le haya dicho que puede hacer o no, dependiendo de la mentalidad que yo le dé, ese personaje hace una cosa u otra. Yo si tengo un personaje que es un aventurero, el personaje me controla a mí para que yo le diga, vale, pues aquí voy a poner la aventura. Bueno, yo no te puedo sacar de pronto ahí y ponerte en otro tipo de cosas porque no es lo tuyo. Tú eres un aventurero. Entonces, mis personajes controlan hacia dónde va la historia. Dependiendo del personaje que yo esté utilizando, la situación tiene que ser una u otra. Porque es que el propio personaje me lo está pidiendo, por decirlo de alguna manera. Eso hace también que cambies tu final, como tú decías, ¿no? Claro, claro. Que al final pensaba hacer un tercer libro y al final tu personaje dice, no, terminamos la historia, ¿no? Además que tal y como lo estaba conduciendo, era como, es que no puedo acabar de otra manera. Mira, una cosa que yo siempre me he preguntado, y ya dejo que yo no quiero tampoco, pero una curiosidad que tengo, si alguien que te conozca, bueno, tu familia, tus amigos que te conozcan muy bien, te van a ver reflejado en tus libros, porque yo te digo por qué te lo digo. En cierta ocasión conocí a una escritora, yo no sabía que era escritora, pero sí tuve unos días de contacto con ella y hablamos y demás. Y me dio unos últimos libros para que lo leyera. Me hizo muchísima ilusión. Y vi cómo en los diálogos yo la veía reflejada a ella. Y tengo esa curiosidad. Sí, ¿Eso ocurre? es muy habitual Sí, al ¿no? final, aunque uno intente mantenerse alejado, es decir, estos son ellos, yo soy yo, pero es muy habitual al final reflejar tus propios problemas en tus personajes. O tus expresiones a la hora de Sí, hablar, claro, por ejemplo. tus expresiones o tus situaciones, es decir, pues yo me encuentro así. ¿Y qué haría este personaje para intentar solucionarlo? Eso es muy habitual en la escritura, sobre todo en la escritura de personajes originales. No tienen ningún tipo de personalidad ya establecida, sino que yo se la creo. Entonces es muy habitual. En el primero es bastante más cantoso que en el segundo. ese reflejo. En el segundo lo intento evitar que se note tanto. Lo he dicho, es imposible no hacerlo al fin y al cabo. Pero sí que se encuentran los dos y se encuentran en el mismo personaje, de hecho. Ya que me he reflejado en este, pues voy a seguir haciéndolo. Entonces están en el mismo personaje y, lo he dicho, en el primero se nota muchísimo más. Alexia, o sea, las cosas como son. Soy la prueba. Hay más metido. Sí. En el segundo he intentado hacerlo un poquito menos. Pero sigue estando ahí y se puede, las personas que me conocen más, sobre todo mi familia en este sentido, se puede establecer con determinados momentos que pasé años atrás. Bueno, ¿queréis preguntar vosotros? ¿Sí, Violeta? Hablas mucho de género, de fantasía y tal. Entonces, pregunto, tus libros son así más fantásticos. ¿Te gusta escribir lo mismo que tú lees? Me refiero, ¿te gusta también leer el género? O sea, antes que fijarme en el género, realmente yo cojo un libro y empiezo a leer. Luego, es verdad que la fantasía es algo así como el comodín. No es fácil escribir fantasía, es muy difícil. Pero sí que es verdad que a la hora de plantear un problema, la solución, siempre hay una solución a un problema en fantasía, porque hay más de uno. Entonces, tienes más campo para tantear, para empezar a hacer cosas por ese sentido. Es verdad que si te pones un libro realista, no todos los problemas tienen una solución, o no una tan fácil de llegar como puede ser metiendo poderes, no metiendo magia de algún tipo. Entonces, sí que es verdad que para empezar, a fantasía me han salvado de muchas cosas. Me gusta todo tipo de género, me gusta la fantasía, me gusta el realismo, me gusta el terror, me gusta todo. Y me gustaría escribir también de todo lo que leo, me gustaría no solo escribir fantasía, sino escribir también pues, realismo, terror, más romance, más misterio, lo que sea. Son todo ideas
que a veces sería verdad. ¿Alguien más quiere preguntar? Sara. ¿Tenéis pensado, planeado escribir otro libro? Está en ello, la intención está ahí. O sea, tengo una historia ahora mismo que es bastante especial para mí, o sea, el planteamiento como estoy, porque aparte de que va a ser la primera que plantee con un realismo misterio, no va a tener fantasía. También es una historia donde estoy usando, en lugar de personajes que voy a crear nuevos para la historia, estoy usando personajes que ya he creado para otras cosas. Entonces salen personajes que utilicé para un concurso de mi instituto, personajes que utilicé para un rol que tuve con una amiga del campamento de escritores. Entonces estoy usando personajes que ya he creado, los estoy poniendo ahí. Entonces solo por eso ya es especial para mí. Porque personajes que como si no tienen ningún tipo de relación, lo estoy haciendo amigos. Como una parte de mí está literalmente en todo y cada uno de ellos, porque yo he sido todo y cada uno de ellos en algún momento. Está ahí, no sé cómo acabará la cosa, pero la intención está ahí. Así que... ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Te quieres dedicar a hacer escritura o estás estudiando alguna carrera para intentar? Estoy haciendo estadística. Las mates. Vienen de familia. Sí, lo sabéis, ¿no? Sí. Y mucha gente me dice, estadística, mates, ¿no te gusta el arte? Porque están las dos cosas, ¿no? Pero es que hay una cosa que es que en las matemáticas y en la ciencia hay arte. Y en el arte hay ciencia. Cada vez que miramos una flor, la simetría de los pétalos es matemática. La simetría. Cada vez que al dibujar un paisaje hacemos proporciones, son geometría. Y decimos, el arte, yo lo he dicho, el arte es libre. No se basa por ninguna ley física, biológica, química, matemática. No, realmente, como tal, no. Pero la usamos. Usamos las matemáticas para hacer arte. La longitud de los capítulos, el hecho de que los folios estén, o sea, los dibujos tengan una espaciación determinada. No son cosas aleatorias que he dicho, venga, este por aquí, este por aquí. O sea, son planificaciones dentro del propio arte, porque el arte es muy libre, pero tiene su esquema. En las mates hay arte, en el arte hay mates. Las obras arquitectónicas son matemáticas. Entonces, realmente no hay tanta diferencia entre la ciencia y el arte como se pueda pensar que hay, que digan, son polos totalmente opuestos, ¿no? Sino que unas cosas se ayudan con la otra. Entonces, ahí también es donde quiero entrar yo. Quiero entrar en ese mundo de estoy haciendo matemáticas, pero no quiero abandonar el arte, porque es que realmente puedo llevar las cosas porque se complementan una con la otra. Entonces, también quiero entrar en ese cliché, ¿no? Porque sí que es cierto que tú vas a ver que pasa por el instituto, que muchas veces es que no leemos que nosotros somos de ciencia, ¿no? Es quitar ese cliché de que las personas que están en ciencia no son lectores o no tienen por qué gustar el arte o la lectura, ¿no? No tienen nada que ver. Las dos cosas perfectamente y se complementan las dos cosas perfectamente. Eso es encima de todo, es que hay esa relación. ¿Una pregunta más? Violeta. ¿Hay algún personaje que te resulte más fácil o más difícil de escribir? ¿Y por qué? Más fácil, más difícil de escribir. Bueno, supongo que mis personajes principales, como puede ser Alexi en este libro, u otro personaje que se llama Alex, que tengo de otra historia, creo que esos son más difíciles de escribir porque por el detalle que quiero ponerle, ¿no? Como quiero que este personaje esté realmente bien hecho. No es un personaje extra que tenga a lo mejor un par de diálogos, ya no importa mucho. Son personajes que al final van a llevar la historia. Entonces, tienen que estar muy bien planteados, que no tengan ningún tipo de vacío legal, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que esos son tanto los más fáciles como los más difíciles de escribir a la vez. Fácil en el sentido de, es mi personaje, sé lo que quiero que haga, sé cómo quiero que actúe, y difíciles en el sentido de, vale, actúe de esta manera, pero ¿por qué? Tengo que darle un pasado, tengo que darle una historia, unas relaciones, todo. Entonces, son fáciles y difíciles al mismo tiempo. Esa es la cosa. Y ahí estarían los personajes principales. ¿Una pregunta? José Luis. ¿Ha quedado algún otro estilo de libro? Es la intención. Yo siempre lo digo, es la intención. No quiero decir rotundamente, sí, voy a no sé qué, porque a lo mejor no sale nada.
Esa es la intención. De hecho, ahora mismo estoy intentando con terror psicológico. Intentando mucho. Aquí el intentando está en mayúsculas, subrayado, en cursiva, en negrita, en todo lo que quieras. Intentando. Es también la misma historia que había dicho de mis personajes previos. Vamos a rizar el rizo, ¿eh? ¿Por qué no? Primera vez terror psicológico y con todos los personajes anteriores. A ver qué tal. Vale, ¿cómo sale? ¿Por aquí? ¿Hubo alguien que no te apoyara cuando decidiste empezar a escribir los libros o siempre has tenido apoyo de toda la gente que te rodea? A ver, yo a la gente que le dije que iba a escribir un libro, se lo dije porque sabía que me iba a apoyar. También te digo, como que pillé a la gente precisa para decir, entonces que me va a apoyar aunque sea. Aunque me diga que va a ser difícil, pero el apoyo lo voy a tener. Eso, la primera vez que lo solté estábamos cenando, estábamos allí los 5. Pues como voy a escribir un libro y todo. Pues muy bien. Ponte a ver qué sale, yo pues me pongo a ver qué sale, ya está. A mis amigos de clase con los que tenía más contacto, a mi profesora de lengua también. Y todos me dieron mucho apoyo, la verdad. Pero ¿cuáles fueron las partes? Vamos. ¿Qué? Te lo digo para que te lo motive ahí. Empieza y hasta donde llegue. Ah, ya. Hay que agobiarse. Sí, después tú empieza, Ella trabájalo. dijo, voy a hacer una novela. En casa, ¿verdad? Que lo digo esta noche. Voy a hacer una novela. Dije, muy bien, tía. Tú empieza, pero a donde llega. Dice, mi profesora de lengua me ha dicho que tiene que tener 200 páginas. Sí. Tú empiezas por la primera y su padre se le dice, bueno, tú empiezas a escribir. Que llega a las 200, pues que no llega. Es cuestión tampoco de no desanimarse, porque dice, tengo que hacer 200 páginas. Te dice a lo mejor te llega a las 50 y dice, yo no tengo idea, ¿no? Sí. Pero eso es lo que también lo que estaba diciendo antes. No por tener 50 es menos que la que tiene 200. Claro. Claro, yo es verdad que se lo pregunté a mi profesora, ¿cuántas páginas tiene que tener un libro? Y me dice, yo qué sé, 100, 100 y pico. Y yo, vale, 100, 100 y pico. Empezamos por ahí. Pero es que este libro, un libro de Ken Follett con las 500 y pico, 1000 y pico páginas, El Señor del Anillo, os cuento, son todos igual de buenos. Claro, pero yo en ese momento pues dije, venga, 100 páginas, 100 páginas, 100 páginas, 100 páginas. Y llegó un punto que mi madre me tuvo que decir, bueno, cortarlo ya. Porque te pasaba de palabras. Pasaba de palabras. Y yo, venga, lo corto. Pero es eso, de que ella aprendió que no es que tengo que tener este toque, lo tengo que hacer, sino que lo que he dicho. Es la manera, casa que escribe, es el proceso. Es el proceso. Define cómo fue ese paso, porque hemos leído en tu bibliografía que me estás escribiendo poesía. Ese paso de la poesía a la novela. ¿La has dejado la poesía? No. Sí. He intentado dejar la poesía, intenta seguir. El paso fue... Ahí estuvo bastante influenciado por lo que eran los concursos del colegio. Los concursos del colegio eran la mayoría de poesía y los del instituto eran la mayoría de relato. Sí. Entonces, ahí hice un poco también ese cambio, en cierto modo. No le voy a decir que es verdad que tengo más manejo escribiendo narrativa que escribiendo poesía. La poesía es muy difícil de escribir. Entonces, Pues sí, pero que siempre has tenido la necesidad de expresar, ¿no? Sí. De una manera o de otra, ¿no? Y ahí, Avilés. Para ti, ¿cómo sería un buen libro? O sea, para ti, ¿qué es un buen libro? para mí un buen libro. A ver, te puedo decir lo típico de que tenga coherencia, cohesión y... Hombre, personalmente. Personalmente, para mí un buen libro es una historia que exprese y que me haga a mí ser capaz de expresar algo. Una historia que yo la lea y entienda los sentimientos que me está queriendo transmitir esa persona. Y lo he dicho, una historia de esas maneras puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquiera. Entonces, para mí una buena historia, independientemente del final, que hay muchos que dicen, no, es que tiene un final triste, ya no es buena. No, perdona, pero no. Un final, aunque sea triste, puede ser el mejor final, porque la historia te da pie a eso. Al igual que un final, a veces, pues, no, lo que tú quieres es que sea un final feliz porque la historia es feliz. Los finales parche quedan muy mal.
Pero para mí una historia buena es una historia eso, que me haga ser capaz de expresar, que me haga ser capaz de darme cuenta de emociones. Y yo digo, pues no pensaba que yo hoy me sentía de esta manera, pensaba que estaba otra. Esa es una buena historia para mí. Personalmente. ¿Algo más? Micani quiere preguntar. Daniel, Se está mirando mucho. si os parece, vamos cerrando para que Cecilia descanse un poco, ¿no? A mí me da igual. Que luego tiene otra después. Mecánica. ¿Cuánto tiempo ha empleado en hacer el libro? El primer libro empleé bastante, relativamente poco, la verdad, empleé como unos 5 meses. Que para 5 vos era meses. mucho. 5 meses. 5 meses relativamente poco en cuestión de escritura. O sea, escribí bastante rápido en aquel momento. En el segundo ya sí que es verdad que empleé más tiempo, también porque quería hacerlo con mayor seriedad. El primero surgió de decir, bueno, voy a decirlo, voy a ver qué sale y lo que vaya saliendo. Tampoco le di mucha importancia, mucha vuelta a lo que estaba haciendo. En el segundo ya sí que es verdad que tenía un trabajo un poco más pautado, más de decir, voy a pensar en frío las cosas, voy a hacerme mi esquema, voy a ver cómo podría acabar por aquí. Primero eso fueron unos 5 meses, el segundo ya llegaron a un par de años, ¿no? Lo que pasa también que tener en cuenta que no se puede dedicar solo a escribir. A ver, ¿qué pasa? Que sí, que tenía que estudiar. Que hay que estudiar, chicos, hay que estudiar. El tiempo no es única y plenamente para escribir. Hay otras cosas que hacer. Es que dedicarse solo a la escritura debe ser muy complicado, ¿no? Sí, a mí me lo dijo mi profesor. Tenía un profesor en la escuela de escritores, en el campamento, que nos lo dijo muy claramente. Dice, para vivir de escribir, o eres J.K. Rowling o cobra 11,2 euros al año, que era lo que él cobraba. Que tiene la verdad. Vale, Porque es un trabajo, sí. no es un trabajo. Sí, es un trabajo, pero claro. O eres un bestseller, o tienes que dedicarte a otra cosa, porque si no, no te da la vida. El mundo del arte en general es así. O eres el mejor de los mejores, o tienes que buscarte otra cosa. Porque vivir únicamente del arte es muy complicado. Tristemente. Bueno, pues sí, vamos, si queréis preguntar algo más o... Ah, vale, claro. ¿Te has desanimado por no saber escribir? Por ponerte delante del papel y no saber nada? Eso me ha pasado sobre todo con el segundo, pero claro, el primero yo iba un poco a ver lo que salía. Con el segundo que tenía una planificación, me ha pasado muchas veces, y yo lo he contado muchas veces en mi casa, que he dicho, tengo el principio, tengo el final, y tengo un vacío en medio, que no sé cómo llenarlo. Y eso me ha pasado, y eso me ha dejado parada muchas tardes, de es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer. Y ponerme enfrente del ordenador y con la mano al teclado y decir, venga, escribe algo, venga, escribe algo. ¿Por qué no escribes nada? Escribe algo. Eso me ha dado mucho nerviosismo a veces, pero son momentos que se vienen, el momento de desánimo, pero ahí es donde entra también la gente a tu alrededor. No te desanimes, ya. Si hoy no se te ocurre nada, mañana seguro que sí. Enfría un poco la cabeza, piensa con más tranquilidad. Porque claro, cuando estás histérica, cuando estás nerviosa, no se te ocurre nada tampoco. Tienes la cabeza totalmente nublada. Entonces, cuestión de intentar relajarte un poco. Y ese vacío negro que se tiene al principio, que al principio son de, yo qué sé, 20 capítulos, luego a lo mejor son de 19, 18, 15, poco a poco se va llenando ese vacío. Pero eso es con tranquilidad, ¿eh? No agobiarse, no decir, pues ya, como no puedo escribir una palabra, ya no sirvo para esto. Claro. ¿No? Ese desánimo. Siempre. Ese desánimo es muy importante. No hay que hacerle caso. Nos vamos a quedar con esa idea, ¿no? Me parece muy importante. Nunca desanimarse ante nada. Eso sirve para escribir para cualquier cosa. Claro, eso sirve para todo. Que ante la primera que tenemos un pequeño traspié, ya nos venimos abajo, ¿no? Y hay que seguir trabajando. Que la vida está llena de traspiés, ¿verdad? Claro, hay que seguir trabajando. Muy bien. Pues te damos las gracias porque nos ha encantado con nosotros aquí, yo creo que a ellos también. Y que les cuente tu experiencia, siempre agradecido. ¿Vale? Un aplauso para Cecilia. Para clase, ¿vale? Silencio.